A continuación tenemos la siguiente presentación. Me da mucho honor de poder presentar al señor Jorge Torres Manrique. Él es presidente de la organización Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Justicia de Perú. Él va a dar un análisis sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Wisdom University de Nigeria, doctor honoris causa en Derecho Internacional por la Universidad de Wisdom de Nigeria, consultor jurídico, abogado por la Universidad Católica de Santa María Arequipa, doctorado en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales. Perdón, es muy difícil pronunciar en latín. Y Global Advisor y Global Director Legal Matters de la Wisdom University en Albania. Miembro honorario de los ilustres colegios de abogados de Moquegua y Apurímac. Diamond Ambassador of the Organization of World Ambassadors, Argentina, miembro del comité editorial de la editora da Universidade de Caxias do Sul, Brasil, coautor, director y co-director de más de 90 libros y tratados de derecho constitucional, penal y administrativo, publicados en 15 países. En 15 países de Colombia, Ecuador y Perú. Sin más información, les presento a Dr. Jorge Isaac, quien va a tener la posibilidad de hablar sobre su experiencia. Y por favor, cuando usted desea que se pase a la siguiente diapositiva, les solicito decir next. Gracias. Muchísimas gracias, Ricky, please do the translation. Thank you. Muchísimas gracias, apreciada doctora. En principio, agradecer de sobremanera a la International Center for Protocol and Diplomacy, así como a las doctoras Patricia Ken Divine, Mabel de Michel y Agnes Bihari. En esta oportunidad, como bien se ha señalado, voy a tener a bien desarrollar el análisis acerca de los puntos de la Agenda 2030 en lo que concierne a la sostenibilidad, pero desde un punto de vista interdisciplinar, desde los derechos fundamentales y desde la diplomacia. En ese sentido, le pediría, por favor, pueda coordinar, compartir mis diapositivas. Okay. Ricky, can you please go ahead and share the screen? The second PowerPoint. Thank you. Thanks. Next, please. Next. Ok. Aquí tenemos, digamos, el anterior. The previous one, go back. Aquí tenemos una visión, digamos, breve de lo que vamos a tratar en la presente fecha, ¿no? Se nos ha pedido hacer este análisis. Vemos, en principio, vamos a realizar unas palabras introductivas para poder enmarcarnos en el contexto. Luego, cuáles son las prioridades que ha establecido el CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para implementar estos acuerdos de la Agenda 2030. Luego, analizar cuál es la razón de ser de esta agenda para lograr el desarrollo sostenible. Después, analizar qué se avanzó, ¿no? En líneas generales, en la práctica, qué se hizo y qué no se hizo. Luego vamos a ver cómo es que están tan desenfocados y tan mal determinados estos puntos, estos 17 puntos, ¿no?, de agenda, y que cómo es que han dejado sin tocar y sin analizar y sin considerar los otros puntos que nosotros hemos considerado que debían ser considerados, para la redundancia. Luego vamos a hacer un análisis de cuáles son los derechos fundamentales que se han vulnerado y que se vienen vulnerando. Luego concluiremos con unas digamos, reflexiones para luego emprender con las acciones en consecuencia, que son las sugerencias. Next, please.
En ese sentido, tenemos que decir que, ante todo, existe pues un crecimiento económico mundial, pero hay unas desigualdades sociales, hay una degradación ambiental que son característicos, en este caso, de la comunidad internacional. Pero estamos básicamente ante un cambio de época. Hay una situación diferente que obliga, digamos, a reformular, ¿no? Hay, digamos, patrones de producción, de energía y de consumo que ya no es viable, ¿no? Entonces estamos hablando que se necesita transformar un paradigma nuevo que, digamos, sea dominante y que sea inclusivo en beneficio de la sostenibilidad y de una visión a largo plazo. Estamos hablando en líneas generales que, como habíamos señalado, a todo ello motivó que se, digamos, se lleve a cabo este compromiso, los desafíos de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, junto a un grupo adicional de miembros de la comunidad, de la sociedad civil, mundo académico, pero sin embargo, para poder, digo, proclamar esta Agenda 2030 que repetimos, se quedó en las buenas intenciones, en el demasiado excesivo entusiasmo, pero no tiene ningún sentido, ningún logro y ningún objetivo logrado. Y vamos a descubrir, vamos a descifrar y vamos a determinar cuáles fueron los grandes errores y cuáles fueron los resultados desde nuestro análisis. En ese sentido, next, please. Next. Entonces, como ya está, gracias. Entonces, como estábamos hablando, que se plantearon, ¿no?, esos 17 objetivos, supuestamente los más importantes, y con 169 metas, pero sin embargo, en la realidad, este tipo de situación, digamos, al margen de que fue un gran compromiso a nivel universal y, ¿no?, y que se planteó darle una gran solución, ¿no?, con miras al año 2030. Esto se estableció el año 2015. 15 años después estamos en el 2030. En este momento nos encontramos a la mitad. Faltan 7 años. Las next, please. En este caso, tenemos que decir que para ello, digamos que intervino, vamos a decir oportunamente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. ¿Para qué? Para apoyar, digamos, implementando o determinando cuáles son los puntos prioritarios, ¿no?, para poder establecer, digamos, la implementación del desarrollo y el logro de estos 17 puntos de la Agenda 2030. Estamos hablando en principio que la CEPAL dijo, un momentito, ustedes que no saben, yo sí sé. Como yo soy la CEPAL, les vamos a orientar y les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer básicamente para poder llegar, digamos, a buen puerto. Primero, tienen que fortalecer la arquitectura institucional regional. Luego, potenciar el análisis de los medios de implementación de la Agenda 2030 a nivel regional. Luego, en tercer lugar, apoyar la integración de estos objetivos de desarrollo sostenible en los planes nacionales de desarrollo y en los presupuestos. O sea, no puede ser poesía, no puede quedarse en el aire, no puede quedarse en la fotografía y decir excelentes 17 puntos, entonces hay un gran acuerdo y al final no aterriza en nada concreto, como efectivamente ha sido, ¿no?, y lo vamos a desarrollar más adelante. Luego también estableció la CEPAL promoción de la integración de los procesos de mediación necesarios para la producción de indicadores en las estrategias nacionales y regionales. Obvio, si no hay indicadores no se puede medir, y si no se puede medir, de qué logros podríamos hablar? Next, please. Ahora, ¿qué corresponde analizar ante todo, a modo de poder darle este contexto? ¿Para qué se creó? ¿Cuál es la quintesencia? ¿Cuál es la razón de ser de esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Estamos hablando que, como dijimos, se aprobó, ¿no?, en el 2015 por las Naciones Unidas, establece pues una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de estos 193 Estados miembros. O sea, nos ponemos a llorar. Fabuloso, ¿no? Bajo la concepción que se creó, ¿no?, esta intención fue muy buena, muy resaltante, plausible, ¿no?, en favor del cambio climático, ¿no?, de las ciudades sostenibles, de una agenda civilizadora, ¿no?, y que se invitó pues a los gobiernos, a los intelectuales, pero no hicieron honor a su mérito. La siguiente, por favor. Next. Entonces, ¿qué tenemos que decir al respecto? En lo relacionado al punto 4
Estamos hablando del análisis, ahora sí, vamos a ver que respecto de lo que es el avance del desarrollo a ciencia cierta, se formularon o se tuvieron que expedir dos informes. El primer informe fue el año 2019, 4 años después. Este informe, estamos hablando 8 años, digamos, en principio, ¿no? Luego de 4 años, y en segundo lugar vamos a ver cuando ya estamos hablando a la fecha, que estamos en el 2023 y faltan 7 años. Por eso decimos 8 años después y 7 años del día D y la hora H. ¿Cuál es el día D y la hora H? El 2030. Entonces, ¿cuál es el análisis de estos informes? ¿Y para qué se hicieron? Para justificar y para explicar qué habían hecho. Porque lamentablemente, como vamos a apreciar, en el año 2019, 4 años después, solo se limitaron a decir genéricamente, o sea, no hicieron nada, dijeron, es difícil reconocer en la economía internacional, en cuanto a la política, la agenda de temas y negociaciones que preocupaban a la comunidad internacional en el 2015, y en los últimos 4 años las relaciones internacionales dieron un vuelco de tal magnitud que podría decirse que se vive en un mundo enteramente nuevo. Ha habido un cambio cualitativo en la dinámica económica política y este ha generado pues desequilibrios y se han venido gestando de mucho tiempo, como lo señala la propia CEPAL. ¿Qué están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Que lo que ellos plantearon en 2015 alegremente no corresponde a la realidad del 2019 y que no pueden hacer nada para mejorar y que no están a la altura de circunstancias y no pudieron prácticamente avanzar nada. 4 años después no pudieron avanzar nada. Esa es la realidad. Pero como obviamente no toda la vida podían quedarse next please, podían quedarse con, digamos, con esa supuesta excusa, no les quedó otra que el año 2020, sí, recién tener que hacer un análisis desarrollado, específico, punto por punto, de los 17, porque ya no podían callar, ¿no? Tenían que decir qué estaban haciendo. Entonces, este informe sobre los objetivos del desarrollo sostenible en 2030 tuvo algunas principales conclusiones. Vamos a adelantar algunas. Estamos hablando que se estimó que habían aproximadamente 71 millones de personas que volverían a caer en la extrema pobreza, ¿no? Luego que había un subempleo y desempleo derivado de la crisis que implicaba aproximadamente 1.600 millones de trabajadores ya vulnerables en la economía sumergida y que podrían verse considerablemente afectados, o sea, peor todavía, agravar su situación. En tercer lugar, que había 1.000 millones o más de 1.000 millones de residentes en varios barrios marginales de todo el mundo y estaban en grave situación de riesgo a causa de los efectos del COVID. Y que ello se iba a agravar. Next, please. Luego, como cuarta conclusión, tenemos que se estableció como conclusión, repetimos, que las mujeres y los niños se encuentran asimismo entre las personas más afectadas como las consecuencias de la pandemia y la interrupción de determinados servicios sanitarios y la vacunación. Hay una situación de limitación que podría ocurrir y podría generar, como lo señalaron, miles de fallecimientos y de contagios, ¿no? Next, please. Hablamos también como conclusiones acerca del cierre de escuelas que ya habían pronosticado, que habían afectado al 90% de los estudiantes de todo el mundo y había provocado que más de 370 millones de niños se salten de las comidas escolares de las que dependen, ¿no? Y como sexto punto, esta medida que, digamos, que más familias caen en la extrema pobreza, corren el peligro de que eso se acreciente y debe ser involucrados en el trabajo infantil, matrimonio infantil y tráfico infantil, entre otros. Next, please. Entonces, como hemos visto, el año 2020 informaron de lo que había pasado en 2015, 5 años después. En conclusión, como ya hemos referido, que estaba en números rojos, estaba desaprobado, no había absolutamente nada que celebrar, no había ningún avance, todo era grave. Y tal es así que efectivamente ello se puede, digamos, verificar cuando se hace el análisis punto por punto, ¿no? Estamos hablando que obviamente se requería y se requiere una inmensa voluntad política, una acción ambiciosa que involucre la participación efectiva de todas las partes, de todos los actores, pero, sin embargo, no ocurrió ello, ¿no? Ha sido pues insuficiente, el COVID los agarró de sorpresa, no supieron reaccionar y la situación se les complicó. Next, please. Entonces, ahora sí, pasamos
a desarrollar el objetivo 1. Y el objetivo 1, estamos hablando de los resultados desagregados objetivo por objetivo de los 17 que habíamos indicado. Entonces vamos a ver en cada uno de ellos, curiosamente, se habla siempre de las consecuencias del COVID-19. Bueno, entonces rápidamente empezamos. El objetivo 1 de los 17 puntos de la Agenda 2030 habla de poner fin a la pobreza en todas las formas, en todas partes. Al año 2020, ¿cuáles son los resultados de esta famosa Agenda 2030? De conformidad a lo que dicen las consecuencias del COVID, dice que el COVID causa el primer aumento de pobreza a nivel global en décadas. Entonces, cambia el pronóstico del objetivo mundial de acabar con la pobreza extrema. Se prevé que la pobreza laboral aumente considerablemente como resultado de la pandemia. La cobertura de la protección social varía mucho de una región a otra. Consecuentemente, ¿qué están diciendo? Han fracasado. En este primer punto, han fracasado. Next, please. En este segundo punto, según el informe que ellos tuvieron que hacer de manera desagregada, como estamos señalando, dice, el segundo punto de los 17 de la Agenda 2030 dice, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promoción de la agricultura sostenible. ¿Cuáles son las consecuencias? La verdad, lo que está ocurriendo y lo que pasó luego de 5 años. La pandemia es una amenaza adicional a los sistemas alimentarios. Es probable que el reciente aumento de la inseguridad alimentaria empeore debido al COVID-19. Los productores de alimentos en pequeña escala y ácidos se ven duramente afectados por los efectos de la pandemia. La incidencia de sobrepeso de los niños pequeños aumenta, y lo que constituye una señal alerta para los futuros problemas de salud. La inversión de la agricultura en relación con la contribución a la economía sigue disminuyendo. Conclusión, desaprobado este segundo punto de la Agenda 2030 de acuerdo al avance hasta el 2020. Next. El objetivo 3 dice, en cuanto al objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y a todas las edades, ¿cuál es el resultado arrojado al 2020? Dice, trastornos en la atención podrían revertir décadas de mejoras. La pandemia ha interrumpido los programas de inmunización infantil en alrededor de 70 países. Hay afecciones y muertes, enfermedades transmisibles que aumentarán las cancelaciones de servicios causados en más del 100% o un 100% de muertes por el paludismo en África subsahariana. Jorge, Entonces, quedan 3 ¿sí? minutos, por favor. Ok, vamos a, gracias, vamos a hacer, digamos, una cuestión rápida. Como ya hemos compartido la presentación, en todos los puntos en 3 salen aprobados, pero en todos los demás están desaprobados. Entonces, vamos a ir directamente al análisis, luego del objetivo 17, vamos a decir, vamos a repasar rápidamente, decimos, sin embargo, como dijimos, estos puntos 17, para nuestro punto de vista, luego del análisis, son equivocados. No solamente no hicieron y no cumplieron y no avanzaron, sino que fueron equivocados. Por ejemplo, no consideraron la contaminación minera, no consideraron las ciudades inteligentes, no consideraron el traslado de asuntos ambientales a redes judiciales, no consideraron los nuevos principios ambientales, no consideraron la inteligencia artificial, la codificación, la gobernanza, el mejor derecho al medio ambiente y sano saludable, la inclusión de adicionales derechos, capacitación y concientización, desplazados ambientales, justicia ambiental, interdisciplinaridad, residuos contaminantes, la pérdida de los bosques de la Amazonía, la minería artesanal y la conservación marina, y la interinstitucionalidad. Luego, tenemos que decir que se vulneraron los derechos fundamentales, por supuesto, y se siguen vulnerando. ¿Cuáles? La paz y la tranquilidad, a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, al libre desarrollo, un medio ambiente sano y saludable, al bienestar y la seguridad de las futuras generaciones. Esta famosa Agenda 2030, que no aportó nada, sino más bien... ¿Qué tiene que hacer aquí la diplomacia? Tenemos que saludar el Comité sobre Diplomacia de las Ciudades y Gobernanza Local de Medio Oriente, de Medio y Asia Occidental, Medio Oriente y Asia Occidental, coordinó con los, para que efectos que estos objetivos de desarrollo sostenible como palanca para el avance de la diplomacia de las ciudades y la cooperación descentralizada. Estamos hablando en el marco del programa de formación sobre diplomacia de las ciudades de gobernanza local. Así, este comité destacó las ideas sobre la forma en que la cooperación descentralizada está integrada en el proceso moderno de internacionalización de las ciudades y territorios, como la Agenda 2030 ofrece una oportunidad para que los gobiernos y locales y regionales se replanteen, vuelvan y comprometerse y renueven su modelo de la cooperación descentralizada. Concluimos rapidísimamente
que estos puntos de agenda no se encuentran correctamente seleccionados y determinados, como hemos indicado, no se llevó a cabo un previo diagnóstico situacional para su determinación, ni orden de prioridad. Se colige, hay una mayoritaria orfandad académica, profesional, especialización de ejecución y desconocimiento y promoción y compromiso de la temática correspondiente por parte de los actores protagónicos. Además, los resultados de estos objetivos definen un rotundo fracaso. Esta aplicación de la Agenda 2030 resulta de muy difícil de alcanzar al 2030, si no imposible. Ya faltan 7 años. Toda la vida no van a poder decir lo mismo, que gracias al COVID, el COVID ya se está retirando. ¿Qué tienen que decir? Vamos a ver qué dicen al 2030. Resulta inaceptable que este análisis de los 17 puntos de agenda tenga que haber sido analizado a manera de fallida justificación desde la óptica de graves efectos del coronavirus, ¿no? Y del coronavirus, y el coronavirus, y el coronavirus. Estamos más allá del camino, 2023, ya transcurrieron 13 años, y en este caso simplemente tenemos que decir, básicamente para terminar, que hay una situación de desaprobación y que básicamente a propósito no se ha conseguido y no se plasmó inicialmente lo que debía ser. Se habla de compromiso, no se habla de que se obligue, de que se compromete, se dice, se invita a los estados partes. O sea, no se puede aplicar el principio de pacta sunt servanda, no se puede ejecutar lo pactado porque se está hablando de una invitación. Hay una concepción equivocada, hay un fracaso clamoroso de esta situación de la Agenda 2030, y la diplomacia viene participando activa y activamente en el desarrollo de diferentes escenarios de cambio, trabajo en red de aprendizaje sobre la localización y los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente concluimos ya para sugerir que debe haber un con mayor compromiso y voluntad política para establecer la obligatoriedad del cumplimiento de la Agenda 2030, capacitación y concientización de los actores de la Agenda 2030 en temas de gestión pública y derechos fundamentales, mayor participación de la diplomacia para coadyuvar en los temas de los objetivos del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Y concluimos con esta última idea: nunca se debe permitir la participación de órganos, de supuestos expertos y de representantes de las diversas instituciones que desconozcan sobre el que tienen que tratar bajo la consigna de que supuestamente son los representantes, ¿no? Hay un derecho fundamental que no existe, que es el derecho a hablar. No se puede hablar sobre lo que no se sabe, hasta lo dice hasta la Biblia, ¿no? Lo dice. Antes de hablar, infórmate. Y si no sabes, hazte asesorar. Pero no puedes ser parte de unos objetivos tan importantes y tan trascendentes como la Agenda 2030, que en el transcurso de han pasado 8 años, han fracasado, y que de los 7 que vienen ya prácticamente están dichas las cosas, y que no solamente queda ahí, sino que se vulneran, se han vulnerado y se continúan vulnerando los derechos fundamentales, como hemos indicado, a la vida, a la salud y a todo lo demás. Esperemos que esto quede dentro de lo que es la reflexión del análisis y supuesta consideración para el debate. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Concuerdo completamente con la necesidad de la obligatoriedad de imponer estas reglas para que sea un proceso mucho más eficiente. Muchas gracias, Jorge, por tus grandes aportes y análisis profundo. De hecho, es esencial medir e informar de manera oportuna sobre el avance en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible para identificar las mejores prácticas, para localizar los desafíos y los obstáculos y para eliminar o definir el plan de acción para centrarse en los temas más urgentes, para garantizar que no quedemos en el medio del camino. De esta manera podemos impulsar los procesos hacia los resultados tangibles en lugar de seguir postergando los plazos y responsabilizar a los actores a cargo. Muchísimas gracias. Muy agradecido.